Bueno, ahí está grabando. Buenísimo. Ahí se ve bien, no hay ningún problema, ¿no? Yo lo veo bien. Se ve joya. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿dónde era que nos habíamos quedado, más o menos? Terminamos oferta. Estamos por ver. Eso, pasamos. Ah, acá. Ahí, antes. Anterior. Eso. Bueno, la clase pasada llegamos a ver lo que era la demanda y la oferta. Si se acuerdan, la demanda dijimos que era la función que relaciona las cantidades demandadas con una serie de variables. La principal es el precio de los bienes y la oferta es la función que relaciona las cantidades ofrecidas con varias variables. La principal es el precio de los bienes. Es decir, ambas funciones nosotros las vamos a analizar la mayor parte del tiempo en el espacio de precios y cantidades. Que es este gráfico, ¿no? Con el que ya estuvimos trabajando en la clase pasada, donde tenemos en el eje vertical los precios de los bienes y en el eje horizontal las cantidades. Ahora lo que vamos a ver es el equilibrio de mercado. Así que pasamos a la siguiente página. Ahí estamos. El equilibrio de mercado básicamente se va a generar por la interacción entre esta oferta y esta demanda. Ambas van a ser una relación entre precios y cantidades. Como la demanda va a ser una relación negativa y la oferta va a ser una relación positiva, en determinado punto necesariamente se van a encontrar. Salvo que sea un caso súper excepcional, ¿no? Donde la oferta directamente empiece encima de la demanda, pero eso no vemos casos de eso, sería algo muy extraño. Entonces, normalmente lo que va a suceder es que la demanda y la oferta van a tener un punto en el cual van a coincidir. Es decir, que tanto oferentes como demandantes van a aceptar vender y comprar respectivamente las cantidades al mismo precio, ¿no? La misma cantidad al mismo precio, que es lo que vemos en la filmina siguiente. Como pueden ver, en ese punto del medio, en ese punto donde se cruzan oferta y demanda, nosotros vamos a tener un precio de equilibrio. Por eso, si llegan a ver bien, el precio de X tiene una E como supraíndice y la cantidad de X también tiene una E como supraíndice, porque son el precio y la cantidad de equilibrio respectivamente. Que sean de equilibrio, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en ese punto, tanto oferentes como demandantes van a estar satisfechos. ¿Funciona? Por ahora sí, es una forma no Bien. muy ortodoxa de conexión, no puedo asegurar que siga Bueno, andando, pero por ahora no. dale, muchas gracias. Ahí me avisan que me lograron conectar la computadora. Así que sigo explicando mientras voy intentando entrar acá. Oferta y demanda, entonces, coinciden en determinado punto. Si ustedes ven lo que aparece, el cuadrado que tenemos arriba a la derecha, donde dice cantidad ofrecida de X es igual a cantidad demandada de X. Esa igualación nos va a ser clave porque va a ser la forma en que nosotros vamos a resolver lo que en definitiva va a ser un sistema de ecuaciones. Nosotros vamos a tener una ecuación que es la demanda, que va a ser la cantidad de demanda de X es igual a tanto menos tanto por el precio, y vamos a tener otra ecuación que va a ser la oferta, que va a ser la cantidad ofrecida de X es igual a tanto más tanto por el precio. Para encontrar el punto de equilibrio, ese punto donde tenemos un precio y una cantidad de equilibrio, lo que vamos a hacer es igualar las cantidades demandadas y las cantidades ofrecidas. Algo importante es que en microeconomía los equilibrios son estables. ¿Qué quiere decir que son estables? Estables quiere decir que si nosotros nos desplazáramos fuera de ese equilibrio, la fuerza de la oferta y la demanda van a empujar al precio a que vuelva al equilibrio, ¿sí? Es decir, que si nosotros nos pusiéramos por arriba de ese punto de equilibrio donde está marcado el círculo,
eh, las propias fuerzas de la oferta y la demanda, como la oferta va a ser mayor que la demanda, van a empujar el precio para abajo, y en el caso contrario van a empujar el precio para arriba, llevándolo siempre, nuevamente, al punto de equilibrio. Esto es lo que vamos a ver más adelante. ¿Pasa? Ahí está. Acá lo que tenemos es un ejemplo de cómo se resuelve, ¿no? Nosotros tenemos una oferta, que es la cantidad ofrecida de X es igual a 2 por el precio de X, y tenemos una demanda, que es la cantidad demandada de X es igual a 60 menos 4 por el precio de X. Tanto esta oferta y esta demanda lo que expresan son voluntades de determinados actores del mercado, ¿no? La oferta es la voluntad conjunta de todos los productores y la demanda es la voluntad conjunta de todos los consumidores. Para encontrar el equilibrio, siempre que nosotros queremos encontrar el equilibrio de mercado, vamos a proceder de la misma manera. Vamos a igualar las dos funciones que se tienen que cruzar, ¿no? En este caso, oferta y demanda. Esa igualación, como ven, sucede ahí en el renglón, donde dice cantidad ofrecida de X es igual a cantidad demandada de X. Entonces yo lo que voy a hacer es plantear que se tienen que igualar. Esas dos cantidades no van a ser iguales todo el tiempo, van a ser iguales solamente en un punto del gráfico. Y lo que voy a hacer es reemplazar a cada lado de esa igualdad por la oferta y la demanda. Fíjense que del lado izquierdo yo tengo cantidad ofrecida de X y abajo reemplazo por 2 por el precio de X, ¿no? Que es la oferta, como tenemos arriba. Del lado derecho tengo cantidad demandada de X y lo voy a reemplazar por 60 menos 4 por el precio de X, ¿sí? Es decir, voy a reemplazar la cantidad demandada de X por la demanda. Luego simplemente lo que hago es operación de despeje, ¿no? Tengo 4 precios de X restando, lo paso sumando. Sumo 2 precios de X más 4 precios de X es igual a 6 precios de X. Y luego ese 6 lo voy a pasar dividiendo para el otro lado, como muy bien está marcando Rodri con la manito. Esto me va a dar que el precio de equilibrio, es decir, este es el precio que iguala la cantidad ofrecida y la cantidad demandada de X. El precio de equilibrio va a ser igual a 10. O sea, la oferta y la demanda se van a encontrar donde el precio es igual a 10. Profe, Hacemos. Sí. para corroborar si eso está bien, tendría que reemplazar el precio en las dos funciones, ¿no? En las dos ecuaciones, perdón. Exactamente. Ese es el paso siguiente. A vos, Va. si esto está bien, al reemplazar en las dos ecuaciones, te va a dar la misma cantidad. Te tiene que dar igual en las dos ecuaciones porque precisamente vos lo que hiciste fue decir cuál es el precio que iguala la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Claro. Como bien dice el compañero, si vos reemplazás el precio en las funciones, te tiene que dar la misma cantidad. Y esa misma cantidad que te va a dar va a ser precisamente la cantidad de equilibrio. Ah, mira eso, no sabía que se podía hacer. Ah, eso es con la tableta gráfica. Eso es exactamente lo que está escribiendo Rodri. ¿Qué hizo? En oferta, reemplazó precio por 10. Entonces tenemos 2 por 10 igual a 20. En demanda, reemplazó el precio por 10 también. Tenemos 60 menos 4 por 10. 60 menos 40 es igual a 20. Como ven, tanto la oferta como la demanda me dan la misma cantidad. Por ende, primero yo corroboro que lo hice bien, ¿sí? Porque es lo que uno quería, que te dé la misma cantidad. Y en segundo lugar, encuentro 20, que es la cantidad de equilibrio. Pasemos a la filmina. Eso es exactamente lo que está en esta filmina. Siguiente. Acá está el gráfico de este ejemplo, ¿no? Esa oferta es 2 por el precio de X y esa demanda es 60 menos 4 por el precio de X. Están graficadas de la forma en que aprendimos a graficarla la clase pasada. Y fíjense que en el punto en el que se cortan, como está más o menos bien hecha la escala, se cortan exactamente donde el precio es igual a 10, ¿no? La línea punteada, y la cantidad es igual a 20. Ese es el precio de equilibrio y esa es la cantidad de equilibrio. Acá vemos qué es lo que sucede si nosotros estuviéramos en otro precio que no fuera el de equilibrio.
Fíjense qué pasaría si el precio fuera igual a 5, ¿no? Supónganse que el precio en determinado mercado, el precio de equilibrio, por decir cualquier cosa, de la harina es de 5 pesos, no sé qué cantidad, sería una cantidad muy pequeña, ¿no? Pero supónganse que el precio de equilibrio es de 10 pesos de la harina, o de 10 dólares, o de 10 reales, lo que quieran. El equilibrio es 10, pero ¿qué sucede si el precio de repente en un mercado está a 5? Lo que va a suceder es que la cantidad demandada, fíjense, la línea punteada que sale del 5, la cantidad demandada va a ser 40, ¿sí? Que es el momento en el que la demanda pasa por el valor de precio 5. Y la cantidad ofrecida va a ser 10, ¿no? Entonces lo que yo tengo es un exceso de demanda. Está mal escrito, a la derecha está mal escrito. Puse que el exceso de demanda era de 10 unidades, pero no, evidentemente es de 30 unidades. Ahí me confundí cuando tipié. Porque yo tengo la cantidad demandada es 40 y la cantidad ofrecida es igual a 10. Entonces, el exceso, es decir, lo que los consumidores de harina van a querer consumir y no van a encontrar, va a ser 30 unidades. Va a haber 5 pesos. Voy al mercado, voy a querer comprar 40 unidades y en el mercado solamente va a haber 10 unidades a ese precio. Si yo quisiera comprar más unidades, debería pagar un precio mayor. Esto es lo que dice el siguiente párrafo que está ahí. En competencia perfecta, el mercado tendería a equilibrar el precio. Si por alguna razón el precio no puede subir, por ejemplo hay una política de precio máximo, entonces se crean distorsiones. ¿Qué es esto? Bueno, si yo voy al mercado, encuentro que la harina sale 5 pesos, puedo comprar 10 unidades y me quedo manija de querer comprar 30 unidades más de harina. ¿Qué va a pasar? Yo voy a decir, bueno, che, pará, te pago un poquito más y vendeme más harina. Entonces eso va a empujar a que el precio suba. A medida que el precio suba, yo ya no voy a querer comprar 40, voy a querer comprar primero 39, 38, 30, hasta que vamos a llegar al punto de equilibrio, donde a 10 pesos yo voy a querer comprar 20 unidades y el que me vende la harina me va a decir, perfecto, te vendo 20 unidades a 10 pesos y ahí se termina la historia. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay una política de precio máximo? Es decir, si la harina no puede subir más de 5 pesos porque se determinó que en la Argentina hay problemas de desnutrición, entonces la harina tiene que estar más barata para que la gente pueda acceder. Si no se puede subir el precio, entonces se van a generar distorsiones. Esto es lo que nos dice la teoría microeconómica, como yo les dije anteriormente, siempre con una perspectiva muy liberal de la economía, que en muchas cosas podemos discutir si es así o no. Pero es interesante pensar en esta lógica. ¿Qué pasa si yo digo, no se puede subir la harina más de 5 pesos? Entonces yo voy a tener un problema, porque va a haber gente que va a querer comprar más y no va a haber más que 10 unidades. Se va a generar en principio desabastecimiento y posiblemente, si están las condiciones, se puede generar un mercado negro. Profe, no se te escuchó lo último, se te trabó todo. El dólar. Lo último que quedó, lo último que se escuchó fue lo del mercado negro. Bueno, simplemente decía, ¿se escucha ahí? Lo que decía Sí, es, se escucha. esto sucede, por ejemplo, en el mercado de la divisa estadounidense, ¿no? El dólar. ¿Qué pasa en el mercado del dólar? Hay un precio regulado por el Estado, no está regulado mediante un precio máximo, está regulado de otra manera, pero en definitiva hay un precio regulado por el Estado que hoy en día está alrededor de 75 pesos y hay un mercado negro donde el dólar se compra y se vende a 130 pesos, ¿no? Entonces, más o menos es esta lógica. Es decir, si yo regulo el mercado, se generan distorsiones. El mercado negro, el mercado blue del dólar, por ejemplo, es una distorsión de este tipo. Similar. No exactamente igual, pero similar. Pasemos. No, ahí termina. Ah, bueno, perfecto. ¿No hay una al revés en la que tengamos un precio No, el caso contrario? es la última. Ok, Pero bueno, si querés bueno, lo podemos hacer acá. dale.
Mientras tanto voy armando para conectarme directamente a la compu. Uno lo que podría tener es una política de precio mínimo, que esté por encima del nivel de equilibrio. Supóngase precio igual a 15. Donde tendría una línea punteada más o menos por acá. Supónganse que está punteado. Y uno ve que cuando el precio es 15, las cantidades demandadas son cero. Los consumidores no están dispuestos a demandar nada. En cambio, cuando el precio es 15, del lado de la oferta, la cantidad ofrecida es de 30 pesos. ¿Qué nos sugiere esto? Que hay un exceso de oferta de 30 pesos. Ahora es el caso contrario. ¿Por qué? Porque el precio de 15 es muy caro para los consumidores, dada esta función de demanda. No demandan nada a este precio. ¿Cómo? No afectaría en nada. ¿No entendiste? Bueno, supónganse ahora el caso contrario. Uno tiene una política de precio mínimo por encima del nivel de equilibrio. Antes estaba por acá, era un precio máximo. No se podían vender más unidades a un precio mayor a 5. O sea, todas estas unidades que en un mercado libre se podrían vender, no se están vendiendo por la regulación que hay en el medio. ¿Me seguís? Eso era lo que pasaba cuando había un precio máximo. Cuando hay un precio mínimo, la lógica es similar, pero a su vez es distinta. ¿Por qué? Porque uno tiene la regulación del precio, en este caso por encima del nivel de equilibrio. Si el precio de equilibrio es 10, ahora la regulación viene y te dice, no, tiene que estar 15. Bueno, ¿qué pasa con las cantidades demandadas a un precio de 15? Son cero. ¿Por qué? Porque justo coincide con la ordenada al origen de esta función de demanda. Para el caso de la oferta, las empresas están dispuestas a ofrecer 30 en el mercado. Pero ¿qué pasa? Nadie a ese precio le quiere comprar nada. Son cero las cantidades demandadas. Si no existiera la regulación, en un mercado libre, lo que pasaría es que los precios bajan a su nivel de equilibrio donde se encuentra la oferta y la demanda. En este caso, no se genera un exceso de demanda, sino que sería un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque se están ofreciendo 30 unidades que los consumidores no quieren comprar. ¿Por qué? Porque las cantidades demandadas son cero. ¿Hay algo en el chat? A ver, Perfecto, ¿se entendió entonces? Rodri, Sí, perdón, al principio cuando había empezado a hablar el profesor, se me cortó el wifi. ¿Me podrías explicar rápido lo del exceso de demanda, porfa? Lo del primer párrafo. sí, claro. Gracias. Bancame que borro lo que está acá. Bueno, ¿qué sucede? Supónganse que hay una regulación de precio máximo. Cuando uno tiene una regulación de precio máximo, lo que sucede es, pueden pasar dos cosas, o tres si querés. Si yo pongo el precio máximo por encima del nivel de equilibrio, no va a pasar nada. Si yo lo pongo acá, ponele, ¿no? ¿Por qué? Porque la oferta y la demanda justo se intersectan por debajo de ese precio máximo, así que no le hace nada al precio máximo, a un nivel superior al de equilibrio. Si el precio máximo es de 10, tampoco pasaría nada, porque justo es el lugar donde se intersectan la oferta y la demanda. Pero ahora, ¿qué pasa? Si yo pongo el precio máximo, por ejemplo en 5, que es un nivel inferior al nivel de equilibrio en un mercado libre, yo intervengo al mercado, le pongo un precio máximo, le estoy diciendo a las empresas, por más de este precio, en este caso 5, no puedes vender más unidades. Acá lo que sucede es que la oferta tiene pendiente positiva y para vender una unidad más de producto en el mercado, su precio tiene que aumentar. Pero bueno, yo acá le estoy diciendo, bueno, el precio tiene que ser de 5. No puedo
no puedo subirlo más. Entonces, bueno, a un precio de 5, las empresas están dispuestas a ofrecer 10 y las personas quieren demandar 40. Bueno, las personas dicen, bueno, está a 5 pesos, está muy, muy barato, a ese precio yo te compro 40. Pero bueno, ¿qué sucede? En el mercado no hay esas 30 unidades de diferencia y por eso es que se genera ese exceso de demanda de 30 unidades. ¿Sí? Sí, sí, genial, Rodri, gracias. Y lo que pasaría es si yo levanto esta regulación, tenemos un mercado libre y permite que interactúen la oferta y la demanda y se coordinen ambos agentes y tengamos 20 cantidades demandadas y ofrecidas, o sea, porque estamos en el nivel de equilibrio a un precio de 10. Perfecto, Rodri. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, se escucha. Me Ahí cambié veo la en el chat, computadora. hay unos cuantos mensajes. Estuve contestando. Ah, perfecto. Ahora vos fuiste el profe y yo el Invertimos los script. roles. Para terminar con este tema, o sea, vamos a volver a mercado, obviamente, cuando hayamos pasado después del práctico 3 y el práctico 4, pero para terminar con este tema, mencionar que las políticas de precio máximo y mínimo en general están bastante en discusión en la agenda pública. Es importante que lo tengan en cuenta porque es un tema de debate normalmente de la economía y son cosas que se aplican. Hoy en día hay políticas de precios máximos en Argentina para un montón de cosas. Se aplicó desde el principio de la pandemia. Primero estaba precios cuidados, que es una política de precio máximo laxa, porque se supone que son precios consensuados con los productores. Después directamente, por caso de la emergencia, se aplicó una política de precio máximo, que ya es coercitiva, es decir, vos lo obligás a los productores a que pongan un precio máximo, no es el que quiere entra y el que no se queda afuera, es obligatorio para todos. En su momento, cuando se aplicó la política de precio máximo en Argentina, hubo un importante debate, porque los economistas neoliberales, que suelen estar siempre en contra de la intervención estatal, decían, esto va a generar desabastecimiento. La política de precio máximo lo que hace es desabastecimiento, ¿por qué? Porque se van a demandar, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? 40 unidades y se van a ofrecer 10 unidades, entonces va a haber desabastecimiento, van a faltar unidades en las góndolas. Y si recuerdan, los primeros días de la pandemia hubo como bastante barullo de decir va a haber desabastecimiento, etcétera. La gente salió corriendo, se compró un montón de papel higiénico y comida no perecedera. Al final no pasó nada de eso. No sucedió que hubiese desabastecimiento. O sea, lo que dice la ley de oferta y demanda no se cumplió. Por lo menos hasta ahora. Lo cual es interesante porque los que hayan visto el video que yo mandé hace un par de semanas del debate entre Guillermo Moreno y está bueno esto que dice Joaquín en el tramo. Lo que dice Guillermo Moreno y Carlos Maslatón, que discutían, Guillermo Moreno le decía, lo que no tiene en cuenta la ley de oferta y demanda son los márgenes. Ustedes van a ver que en la teoría microeconómica el beneficio normalmente es cero, es decir, no tienen un beneficio extraordinario los productores. Eso lo vamos a ver recién en el práctico 4, me parece. Pero en el mundo real, decía Guillermo Moreno, los productores tienen determinado costo y por encima le ponen un beneficio. Ese beneficio puede ser normal y razonable o puede ser extraordinario. Si es extraordinario y vos le pones un precio máximo, lo que haces es reducir ese beneficio. Pero no vas a hacer que vendan menos cantidad de bienes, porque igual van a tener un beneficio normal y razonable. Entonces es un debate interesante que está bastante presente en la agenda. Me gustaría que lo tengan en cuenta, que es uno de los temas que estudiamos en esta materia. Obviamente que para resolver los ejercicios de la materia tienen que aplicar esta teoría, pero sepan que hay algunos de estos elementos que están en debate que son interesantes para pensar. Joaquín ponía ahí en el chat que un ejemplo como contraparte es el tema del salario mínimo, que lo estaba poniendo Rodri acá arriba. Teniendo en cuenta que el mercado laboral es un mercado que en muchas cosas se rige como los demás mercados, es decir, hay una oferta laboral, que somos las personas que queremos trabajar, y hay una demanda laboral, que son las empresas, el Estado, etcétera, que nos contrata,
donde el precio del mercado laboral es el salario, ¿no? Y la cantidad es el empleo, es decir, la cantidad de trabajadores que efectivamente se ofrecen para ser contratados y son contratados. Cuando ponemos un salario mínimo, es un precio mínimo. ¿En qué sentido? En que vos querés que el salario esté por encima del salario que se fijaría por la libre interacción de la oferta y la demanda. O sea, vos querés que el precio del salario no baje. ¿Qué puede producir un precio mínimo? Como en el ejemplo de Rodri, puede producir exceso de oferta, ¿sí? Es decir, que haya, en este caso, en el caso del mercado laboral, más trabajadores ofreciéndose a trabajar que empresas o cualquier unidad productiva demandando trabajadores, ¿no? Es el caso de esa línea roja que acaba de marcar Rodri ahí en el PowerPoint. Si fijamos un precio mínimo que está por arriba, por ejemplo, ahí sería, no sé, 14, entonces lo que va a pasar es que la oferta va a superar la demanda. Y si hay más trabajadores queriendo trabajar que unidades productivas queriendo contratar, se genera el fenómeno del desempleo, ¿sí? Entonces, la visión de esta teoría, ¿cuál es? Que el desempleo es producto de los salarios mínimos. Y si vos dejaras que el salario cayera todo lo que tiene que caer, y que le pagaran a los trabajadores, qué sé yo, un salario mínimo de 5.000 pesos por mes, entonces no habría desempleo. Quizás es verdad. Quizás si vos pudieras contratar a un trabajador y pagarle 2 pesos, entonces no habría desempleo, porque al menos uno cobraría 2 pesos por trabajar a destajo. Obviamente que no tiene una discusión social de decir si eso efectivamente sería una economía sustentable o no, porque generaría mucho mayores niveles de desigualdad y de pobreza. Pero bueno, es una discusión también súper interesante que está ligada precisamente a este tema de los precios mínimos y máximos, y reafirmando lo que dije en la primera clase. De alguna manera, la teoría predice que la intervención del Estado siempre va a tener consecuencias negativas, pero bueno, en la realidad, al menos mi visión es que hay que analizar particularmente cada caso, porque muchas veces lo que predice la teoría no sucede. Luciana dice, profe, una consulta, durante la pandemia no hubo desabastecimiento, pero sí empresas productoras que dejaron de producir mercadería. Es verdad, Luciano, pero no han dejado de producir por falta de oferta. Es decir, no es que ha habido exceso de demanda de ciertas mercaderías. Ha habido, precisamente, falta de demanda. ¿Por qué? Porque la gente no circula, porque la gente tiene poca plata, porque la gente está más empobrecida, entonces compran menos cantidad de bienes. Además, obviamente, del factor de que directamente hubo un tiempo en el que no se permitía producir, ¿no? O sea, durante los tiempos de cuarentena más estricta, muchas empresas directamente estaban cerradas por decreto, por ley. En ese caso, se redujo la producción, pero se redujo a partir de que era excesiva la producción, de que había poca demanda, ¿sí? Ponerles un ejemplo, en la construcción se redujo. ¿Por qué? Porque nadie quiere construir, porque la gente no puede trabajar porque se contagia, porque no hay dinero, porque nadie está invirtiendo, porque hay un montón de condiciones que hacen que no haya demanda de construcción, ¿sí? Entonces, se construye menos porque la oferta se ajusta a esa demanda. Así que no sería un caso de exceso de demanda, sino que sería un caso de exceso de oferta que se corrige por la caída de la demanda. ¿Bien? Cuando hay falla de mercado, muchas veces no está mal que se intervenga por parte del Estado. Bueno, ese es mi pensamiento. Hay que decir que en la realidad las fallas de mercado son la regla, ¿no? En la teoría las fallas de mercado son la excepción, pero en la realidad las fallas de mercado son la regla, porque difícilmente encontramos situaciones ideales. Bueno, lo de los lácteos es todo un tema. La industria láctea está en crisis desde hace bastante tiempo en Argentina, y puede ser que ese sea un caso en el cual los precios sean insuficientes para incentivar la producción. Es una industria que está en crisis hace muchísimo tiempo, que profundizó mucho su crisis durante los últimos 3 años,
Así que en ese caso particular puede ser que sea un ejemplo en el cual hay demanda, pero la oferta está reducida porque no llegan a cubrir los costos. Es decir, en este caso no se debe a un precio máximo que reduce beneficios extraordinarios, sino ya a un precio que está muy al límite de los costos que tiene que cubrir la empresa. Me encantaría discutir un montón sobre la industria láctea y un montón de industria de Argentina, pero deberíamos pasar a la siguiente filmina. Además, no soy para nada especialista en la industria láctea, pero bueno, es un tema interesante que podemos investigar y seguir discutiendo en las otras clases. Exactamente, sí. Es un producto esencial, es un producto que necesita llegar a la totalidad de la población, pero es un producto que hoy en día tiene problemas con los costos. Quizá la solución pasaría por pensar un plan de inversión y productividad para lograr que los costos disminuyan de manera que sea accesible para todos. Pero bueno, eso ya excede mucho el tema de la clase. Entonces comenzamos con la clase de 3 ahora. Sí, como yo tengo la compu, lo puedo hacer desde acá. Así que si querés poneme como anfitrión y comparto. Perfecto, dale, ahí te pongo. Aprovecho para recordarles que hoy a las 6 de la tarde voy a estar por Facebook en una actividad sobre deuda externa. Lo comentaba por el grupo ayer, me parece. Así que quienes estén interesados, la verdad me encantaría que puedan participar. Fíjate de ponerme como anfitrión porque no puedo hablar. Sí, sí. No, les decía, me encantaría que puedan participar, porque además es un tema muy vigente y Ahí está. económica, mi experiencia es que lo que más quiere uno es poder sentarse a la mesa a la noche y que te pregunten, ¿y vos que estudiás ciencia económica, cuánto va a valer el dólar? Y uno poder decir algo, ¿no? Poder decir, bueno, depende de tal cosa, depende de tal otra. Yo creo que eso es lo más lindo de estudiar ciencia económica. Si quieren mi opinión, yo creo que el dólar va a valer 84 pesos el 30 de diciembre, así que pueden responder eso, o pueden venir a la charla y conocer el tema deuda, dólar, etcétera, más en profundidad. Los invito. Profe, Sí. ¿qué página es para verlo hoy a la tarde? No la tengo, después te las paso por el grupo. Bueno, la clase del trabajo práctico número 3, recuerden que lo de recién era el final del trabajo práctico número 2. El trabajo práctico número 3 se refiere puntualmente a la teoría de la demanda, ¿no? Nosotros dijimos, primero vamos a analizar el mercado de forma muy general y después vamos a profundizar en cómo se forma la demanda y en cómo se forma la oferta, es decir, todos los factores que están detrás de decir, bueno, la demanda depende del precio, del ingreso, biribiri, biribiri. Bueno, ¿por qué? Es decir, partimos de una persona que quiere comprar un bien. ¿Cuál es el proceso en el cual llega a decir, bueno, a tanto precio compro tanta cantidad, a tanto precio compro tanta y a tanto precio compro tanta? ¿Cómo se forma eso? Esa es la pregunta que vamos a responder en el trabajo práctico número 3. Había alguien levantando la mano. Si quiere, puede hablar. Me pregunta por el tema del dólar en el chat. Estoy hablando del dólar oficial, no del dólar blue, ni del dólar contado con liqui, ni del dólar bolsa. ¿Sí? El dólar oficial hoy está en 75. Ustedes tienen el oficial, el solidario, el blue y el financiero. Esos 4 son los principales. Yo digo el oficial. Vamos a tirar la demanda. A ver. La teoría de la demanda va a estar muy vinculado con lo que se llaman las preferencias del consumidor. ¿Sí?
nosotros vamos a basarnos en cada consumidor individual, y cada consumidor individual va a tener ciertas preferencias respecto a los bienes que quiere consumir. Las preferencias, que es esto que nosotros decíamos, los gustos y necesidades cuando veíamos los factores de demanda, van a ser la base sobre la cual uno va a seguir su consumo. Después, sobre las preferencias, vamos a tener cuánto ingreso tengo, cuánto cuestan esos bienes, cuánto cuestan otros bienes, y cuánto prefiero un bien respecto a otro. Cuando nosotros hablamos de preferencias en teoría del consumidor, vamos a asumir que cumplen tres propiedades que se llaman las acciones, los axiomas, perdón, de las preferencias, que son los tres que están ahí. En primer lugar, completitud. ¿Qué quiere decir completitud? Quiere decir que yo voy a poder decidir en cualquier momento si prefiero un bien, si prefiero el otro, o si soy indiferente entre ambos bienes o entre ambas cantidades de bienes. ¿Sí? Es decir, cualquier canasta de bienes, yo voy a poder cuantificar exactamente si prefiero esta canasta o si prefiero la otra. O en todo caso voy a poder decir, soy indiferente entre ambas canastas, es decir, prefiero cualquiera de las dos. Lo que no voy a poder decir es, no sé cuál prefiero. O no voy a poder decir, prefiero un día esta y otro día esta. ¿Sí? En segundo lugar, la segunda propiedad va a ser la transitividad. Transitividad es una propiedad que se usa en muchos campos. Quiere decir que si prefiero A por sobre B, y prefiero B por sobre C, entonces voy a preferir A por sobre C. ¿Sí? Básicamente, si me gustan más las manzanas que las mandarinas, y las mandarinas que las bananas, necesariamente me gustan más las manzanas que las bananas. ¿Sí? No puede haber una situación circular, donde yo prefiera las manzanas más que las mandarinas más que las bananas, y las bananas más que las manzanas. No. Tiene que ser transitivo. Si yo prefiero una cosa sobre la otra, y la otra sobre otra, entonces prefiero la primera sobre la última también. Y más todavía, ¿no? Y la tercera propiedad es la no saciedad, que esta es muy importante, y es una propiedad muy estricta, que quiere decir, yo siempre voy a preferir un poquito más. ¿Sí? Siempre voy a preferir un poquito más. Quiere decir que si yo como 2 manzanas, prefiero comer 3. Si como 3, prefiero comer 4. Si como 4, prefiero comer 5. Si como 200, prefiero comer 201. Esta no saciedad no quiere decir que a mí me va a dar lo mismo sumarle una cuando comí una sola, que sumarle una cuando comí 1000. Quiere decir, como va a haber utilidad marginal decreciente, que después vamos a ver lo que es, yo obviamente la primera manzana me va a mejorar muchísimo, la segunda me va a mejorar un poco menos, la tercera un poco menos, la número 10.000 me va a mejorar casi nada, pero me va a mejorar siempre. No es que en determinado momento voy a vomitar la manzana y no voy a querer más. Así que este es un supuesto, si se quiere, más o menos restrictivo, ¿no? Porque en el mundo real uno sí hay saciedad, uno se cansa de consumir manzanas, salvo que seas rico. El consumidor tiene preferencias sobre la base de distintas canastas de bienes. Es decir, nosotros siempre vamos a analizar las preferencias teniendo en cuenta dos bienes. Yo voy a elegir determinada canasta de, por ejemplo, alimentos y ropa de vestir, o por ejemplo manzanas y bananas, y voy a elegir entre dos canastas de manzanas y bananas. Entre comer una manzana y 2 bananas, o entre comer 2 manzanas y 1 banana. Eso van a ser canastas de bienes. ¿Sí? Es decir, siempre voy a estar mirando más de un bien. Si yo mirando un solo bien es fácil, siempre quiero más. Prefiero 3 manzanas, prefiero 4, prefiero 5. Ahora, si yo tengo 2 manzanas y 1 banana, o 1 manzana y 2 bananas, no es obvio cuál prefiero. Depende de cada consumidor. Está el que va a preferir 2 manzanas y está el que va a preferir 2 bananas. ¿Sí? Después se van a tener que cumplir nuestras propiedades. Es decir, si yo prefiero 2 manzanas, lo tengo que preferir siempre y tiene que ser transitivo, es decir, después tengo que preferir 3 a 2 a 1 y no tengo que saciarme. Bueno. Acá tenemos una tabla de preferencias. ¿Sí? Donde yo lo que tengo son distintas canastas.
en vez de ver dos bienes, vamos a ver como dos grupos de bienes. Pero como pueden ser alimentos y prendas de vestir, esto pueden ser manzanas y bananas, ¿sí? O barbijos y ambos, o barbijos y auto 0 kilómetro, o barbijos y carne de vaca, cualquier cosa. Acá lo que vamos a tener es distintas canastas, o sea, distintas combinaciones, ¿no? En la primera canasta tenemos 20 unidades de alimentos y 3 unidades de prenda de vestir. En la canasta B tenemos 10 unidades de alimentos y 5 de vestir. En la canasta C, 40 de alimentos y 2 de prenda de vestir. Lo que nosotros vamos a hacer es expresar estas canastas en un gráfico, como nos gusta hacer en microeconomía. Antes, esto es importante, presten muchísima atención porque en esto se equivocan. En el práctico 2, recién cuando vimos mercado, nosotros estábamos graficando en el espacio de precios y cantidades, ¿sí? El eje vertical eran precios y el eje horizontal eran cantidades. Ahora vamos a graficar en otro espacio, no va a ser en ese espacio, no va a ser espacio, precio, cantidad. Ahora vamos a graficar en un espacio donde vamos a tener cantidad, cantidad. Porque vamos a tener cantidad de un bien en el eje vertical y cantidad de otro bien en el eje horizontal. ¿Está bien? En este caso vamos a tener prendas de vestir en el eje vertical y alimentos en el eje horizontal. Es decir, es otro espacio, acá no podemos graficar la demanda, ¿sí? Acá la demanda no va a estar en este espacio. Se va a derivar de acá, en determinado momento la vamos a derivar a la demanda hacia el espacio de precio y cantidades, pero no se puede graficar en el espacio en el que vamos a graficar esta canasta, porque este es un espacio cantidad-cantidad. ¿Sí? Es importante para que no se confundan. Ustedes tienen que saber, si yo les estoy hablando de determinado tema, y ustedes tienen que hacer un gráfico, tienen que saber si van a hacer un gráfico de precios cantidades, o si van a hacer un gráfico de cantidades, o si van a hacer un gráfico de ingreso y otra cosa, ¿está bien? Profe, ahí en el chat te están diciendo si podés repetir brevemente lo de completitud y transitividad. Esto es más que nada teórico, lo de completitud y transitividad y no sociedad. Yo les pido encarecidamente que vayan a las clases teóricas, espero que todos estén yendo. Básicamente son tres propiedades la de las preferencias, lo digo rápido. Completitud quiere decir que cualquier canasta va a estar enmarcada dentro de mis preferencias, ¿sí? O sea, yo cualquier canasta tengo que poder decir si la prefiero por sobre otra, si soy indiferente, etc. Todas entran dentro de mis preferencias de alguna manera. Transitividad quiere decir que si yo prefiero la canasta A la canasta B, y la canasta B a la canasta C, entonces prefiero la canasta A la canasta C. ¿Está bien? O sea, hay una lógica racional en mis preferencias. Rodri me decía, es importante acá remarcar el supuesto de la racionalidad de los consumidores, que es uno de los primeros supuestos que pusimos en la materia, ¿no? Los consumidores son racionales, los individuos son racionales. Si yo prefiero una computadora a una tablet, y prefiero una tablet a un smartphone, entonces prefiero una computadora a un smartphone, ¿sí? Por transitividad. Y la de no sociedad no me pidieron que la explique, así que no la explico, pero es lo más fácil. Es, prefiero 2 computadoras a una, y 3 a 2, y 100 a 99. Este va a ser el espacio en el que vamos a graficar las canastas de bienes, ¿sí? Que es un espacio cantidad-cantidad, porque yo en el eje vertical tengo prendas de vestir, y ahí voy a tener una prenda de vestir, 2 prendas de vestir, 10 prendas de vestir, y en el espacio horizontal, en el eje horizontal, perdón, tengo alimentos, voy a tener un alimento, 2 alimentos, 10 alimentos, 20 alimentos. Acá no hay precios, ¿sí? O sea, acá no van a estar graficados los precios. Van a ver después que los precios aparecen en forma dependiente, de otras maneras, pero no en los ejes, ¿ok? Bueno, yo acá voy a poner básicamente las escalas de cada uno, ¿no? Esto me va a servir para graficar esta tabla. ¿Sí? Fíjense que las prendas de vestir, lo máximo que tengo es 5, y los alimentos, lo máximo que tengo es 40, entonces, más o menos, sé que esta escala me sirve para que me quede todo dentro del gráfico. Si yo pusiera alimentos 1, 2, 3, 4, no voy a llegar a graficar los 40 alimentos, ¿no? Así que eso es solo eso. Y ahora pongo las canastas que estaban en la tabla, que acá la vuelvo a escribir.
La canasta A, por ejemplo, tiene 20 unidades de alimento y 3 unidades de prenda de vestir, entonces donde se cruzan el 20 y el 3, ahí va la canasta A. Yo lo hice con un círculo medio gordito, pero en realidad la forma correcta de graficarlo sería con un punto, ¿sí? Un punto que esté ahí donde se cruzan el 20 y el 3. Lo mismo para la B, lo mismo para la C, lo mismo para la D, etc., ¿no? En cada canasta me va a representar un punto, según cuántas unidades de alimento tenga, que lo veo en el eje horizontal, y según cuántas unidades de prenda de vestir tenga, que lo veo en el eje vertical. Entonces, la canasta B, la E y la F, todas tienen 10 alimentos, ¿verdad? Pero tienen distinta cantidad de prenda de vestir. La B tiene 5 prendas de vestir, la E tiene 2 prendas de vestir, y la F tiene 4 prendas de vestir. Por eso están graficados de esta manera, simplemente. Las líneas punteadas no serían necesarias, ¿no? Yo podría directamente graficarlos sin las líneas punteadas. Las puse únicamente para que ustedes se guíen. Y ahora vamos a ver lo que se llama las curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia lo que van a hacer es unificar aquellas canastas que me reportan a mí la misma satisfacción. Es decir, aquellas canastas en las cuales yo soy indiferente entre una y otra. Si yo soy indiferente entre consumir 2 manzanas y una banana y consumir 2 bananas y una manzana, entonces esos 2 puntos del gráfico van a estar unificados por una curva de indiferencia. En este caso, en general, las curvas van a ser curvas, ¿sí? Y vamos a ver por qué más adelante. Algo que es importante, que no lo dije, que lo ven en la teoría, es que en microeconomía la satisfacción de los consumidores tiene una medida, ¿sí? La satisfacción o la felicidad incluso de los consumidores en microeconomía se cuantifica y se le llama la utilidad, ¿no? La utilidad es una especie de medida de qué tan feliz soy yo con los bienes que estoy consumiendo. Si yo tengo más utilidad, quiere decir que soy más feliz que si tengo menos. Entonces, cuando hablamos de preferencia, si yo prefiero una computadora o una tablet, quiere decir que la computadora me reporta más utilidad que la tablet. Por ejemplo, la tablet me da 10 unidades de utilidad y la computadora me da 20 unidades de utilidad. ¿Está bien? Como les dije, las curvas de indiferencia lo que van a hacer es unir todas aquellas canastas que me reporten la misma utilidad. O sea, todo lo que me dé 20 unidades de utilidad, ya sea una tablet y 0 manzanas, ya sea media tablet y 1000 manzanas, o ya sea ninguna tablet y 80.000 manzanas, supóngase que yo soy indiferente entre 80.000 manzanas y una tablet, eso me va a reportar la misma utilidad. Y van a estar unidas todos esos puntos distintos por una curva de indiferencia. Se llama indiferencia porque yo soy indiferente entre consumir cualquiera de las canastas de la curva. Todas me reportan la misma utilidad. 3 elementos importantes de la curva de indiferencia. Si están más lejos del origen, o sea, si están más arriba de la derecha, quiere decir que me van a reportar más utilidad. ¿Sí? Si están más cerca del origen, quiere decir que me van a reportar menos utilidad. Es decir, las que están más cerca del cero va a ser menos utilidad y las que están más lejos del cero van a ser mayor utilidad. Esto, al igual que la de abajo, es debido a la propiedad de no saciedad, de que si yo tengo más, es mejor. ¿Sí? Entonces, si yo estoy más alejado del cero, o sea, consumo más bienes, soy más feliz. Además son decrecientes. Esto también es debido a la propiedad de no saciedad. ¿Por qué son decrecientes? Porque yo, para mantener la misma utilidad, si yo me quedo consumiendo la misma cantidad de un bien, tengo que bajar la unidad del otro para ser indiferente, ¿no? Supónganse que yo consumo 10 manzanas y 9 bananas. ¿Sí? Para ser indiferente, si yo sigo consumiendo, si yo sigo consumiendo 10 manzanas exactamente, y me muevo,
es decir, aumento la cantidad de bananas, necesariamente, entonces va a subir mi utilidad. ¿Sí? Si yo sigo consumiendo 10 manzanas y paso de 9 bananas a 10 bananas, sí o sí voy a tener más utilidad. Si yo quiero aumentar la cantidad de bananas, o sea, pasar de 9 a 10, para que mi utilidad sea la misma, necesariamente voy a tener que bajar la cantidad de manzanas. ¿Cuánto lo voy a tener que bajar? Depende de mis preferencias, ¿no? Capaz que tengo que bajar una unidad de manzanas, y entonces consumo 10 bananas y 9 manzanas y es lo mismo, o capaz que tengo que bajar 2 unidades de manzanas, o 5 unidades de manzanas porque prefiero mucho las bananas. Necesariamente son decrecientes las curvas de indiferencia. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Y por último, no se cruzan las curvas de indiferencia. ¿Sí? Es decir, todas las curvas de indiferencia no se van a cruzar, no van a formar X. Debido a la propiedad de transitividad, porque si se cruzaran, quiere decir que yo soy indiferente entre esta canasta y esta, pero a la vez, la de abajo y la otra debería ser menos preferida. Y eso violaría la propiedad de transitividad. Esto teóricamente, por lo menos para la parte práctica, no es tan importante que lo sepan, pero sí más o menos que se imaginen la forma de no tener las curvas de indiferencia. Mientras más lejos del origen, mejor. Van a ser decrecientes y no se van a cruzar. Ahora lo que vamos a hacer es, en el gráfico de las canastas, vamos a dibujar posibles curvas de indiferencia. ¿Sí? Este sería un ejemplo, ¿no? Cada una de estas líneas es una curva de indiferencia. ¿Qué quiere decir esto, entonces? Quiere decir que yo soy indiferente entre consumir la canasta B y la canasta A. Y entre la canasta A y la canasta C también soy indiferente. ¿Por qué? Porque las une la misma curva de indiferencia. A su vez soy indiferente la canasta B y la C, ¿no? O sea, estas tres, entre las tres soy indiferente, entre la A, la B y la C. En cantidades de bienes, esto es, me da lo mismo consumir 40 unidades de alimento y 2 de prenda de vestir, 23 o 10 y 5. ¿Sí? Me da lo mismo. A su vez, con esta forma de las curvas de indiferencia, la canasta D va a ser preferida a esas tres, porque está en una curva de indiferencia superior, o sea, más lejos del cero. ¿Sí? O sea, yo prefiero consumir 30 unidades de alimentos y 4 unidades de prenda de vestir a consumir cualquiera de las otras canastas. Por ejemplo, si comparo la D y la B, prefiero 30 unidades de alimento y 4 de prendas de vestir a 10 unidades de alimento y 5 de prendas de vestir. Esto no es evidente, ¿sí? Porque yo en la B tengo más prendas de vestir. Tengo 5 prendas de vestir en vez de 4. Tengo menos alimentos, ¿no? Tengo 20 unidades de alimentos menos. Pero si prefiero una o prefiero la otra, depende de la forma de las curvas de indiferencia. Yo podría preferir la D, como en este caso, o perfectamente podría ser indiferente entre las dos, o incluso podría preferir la B, si las curvas de indiferencia fueran muy horizontales. La F es menos preferida que la B, la A y la C, y que la D también, y la E es menos preferida que todas. Situar cualquier canasta, por ejemplo, podría situar, ¿no? Podría situar una canasta. Profe, Profe, no se te escucha. ¿Gordo? Se cortó. no se escucha bien. Hola, 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 hola. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Decime hasta dónde llegamos. No me acuerdo, pero unos 20 segundos atrás. Bien. Les decía que yo podría situarme en este gráfico en cualquier lugar, por ejemplo, acá, y decir, bueno, acá tengo otra canasta, tengo 20 unidades de alimento y 4 de prenda de vestir, la canasta G, le ponemos el nombre, o la canasta Federico, si quieren, la que quieran, cualquier nombre. Si yo pongo una canasta acá, yo podría dibujar además una curva de indiferencia que pase por esa canasta. ¿Sí? Es decir, en todo el mapa, en todo este espacio de bienes, hay infinitas canastas,
acá, en los cruces y también en el medio, ¿no? Acá, por ejemplo, hay 25 alimentos y 3,5 prendas de vestir, por decir cualquiera. En todo este espacio hay infinitas canastas, y a su vez, como hay infinitas canastas, hay infinitas curvas de indiferencia que las unen, ¿no? O sea, acá en el medio yo tendría infinitas curvas de indiferencia que completan todo el espacio. Esto tiene que ver con la propiedad de completitud. Yo en cualquier lado que me pongo acá, ay, pasé de cosas. Me pongo acá, y puedo tener una curva de indiferencia que pasa por ahí. Me pongo acá y tengo una curva de indiferencia. Me pongo acá arriba y tengo una curva de indiferencia. En todos lados voy a tener canastas y curvas de indiferencia. Son infinitas, ¿sí? Y completan todo el espacio de bienes. El siguiente gráfico es mostrarles que este es un posible mapa de curvas de indiferencia, pero podría haber otros. Por ejemplo, las curvas de indiferencia podrían ser así. Fíjense que ahora las preferencias del consumidor son distintas. Las propiedades de las curvas son igual que antes. Mientras más lejos del origen, mejor. Son decrecientes, ¿no? Tienen pendiente negativa. Y no se cruzan. Pero fíjense que ahora, por ejemplo, miren la canasta B y la D. Acá yo prefería la canasta D, y ahora soy indiferente entre la canasta B y la D. Ahora hay una curva de indiferencia que las une. Fíjense la F y la A. Yo antes prefería la A a la F, y ahora soy indiferente entre la A y la F. Fíjense, por ejemplo, la F y la C. Yo acá prefiero la C. ¿Sí? O sea, prefiero 40 unidades de alimento y 2 de prenda de vestir. Acá prefiero la F. Acá prefiero 10 unidades de alimento y 4 de prendas de vestir. ¿No? Las mismas canastas, distintas preferencias. Estos pueden ser dos consumidores, uno es Rodrigo, otro es Federico, se enfrentan a las mismas canastas y uno dice, no, mira, yo la verdad que prefiero la C, yo soy más feliz si consumo la canasta C. Y Rodrigo dice, no, yo la verdad soy más feliz si consumo la F, yo prefiero tener más ropa, más camperas, y pasar un poquito Hay algo que no de... entiendo. Sí. ¿Y cómo llegás a la F en ese punto? Porque ¿Cómo llegás? B está arriba. La F, vos decís que es preferible la F. O sea, ¿cómo llegás al punto de decir sí, es preferible la F? Acá yo estoy diciendo entre la F y la C, ¿sí? Acá yo estoy diciendo que la F es preferible a la C. F y C. En este mapa, B es preferible a la F. Y en cualquier mapa B va a ser preferible a la F. ¿Sí? Fíjate que tanto en este como en este es preferible. ¿Por qué? Porque B y F tienen la misma cantidad de alimentos, pero pero B tiene más prenda de vestir. Entonces acá no importa cómo sean las curvas de indiferencia, porque para que F estuviera arriba de B, tendría que ser... No se puede, ¿no? Siempre B va a estar arriba de F. Como siempre D va a estar arriba de A. Como siempre A va a estar arriba de E. Porque si una canasta tiene más que la otra, entonces preferible seguro. El debate está entre las canastas que tienen más de un bien y menos del otro, ¿no? Entre F y C es discutible porque F tiene más prenda de vestir, pero menos alimentos. Y C tiene más alimentos, pero menos prenda de vestir. Entre B y F no hay discusión, porque B tiene más prenda de vestir, pero tiene la misma cantidad de alimentos, entonces es preferible seguro. ¿Sí? Yo seguro prefiero 5 prendas de vestir y 10 alimentos que 4 prendas de vestir y 10 alimentos, porque no la tengo más. No sé, Maricel, si respondí tu pregunta o si nada que ver con lo que vos me preguntaste. Sí, me quedó claro. Gracias. En definitiva, para estos casos en los cuales tengo más de un bien y menos del otro, va a depender de cuál es la forma de mi curva de indiferencia. Por supuesto que para saber la forma de la curva de indiferencia voy a necesitar una función. ¿Sí? En este caso la función que voy a necesitar va a ser la función de utilidad. La función de utilidad me va a decir a mí cuánta utilidad voy a obtener de un bien y cuánta utilidad voy a tener del otro. Y la utilidad que obtenga de ambos bienes en conjunto me va a decir si yo estoy en qué curva de indiferencia estoy en cada momento. ¿Sí?
cada curva de indiferencia va a implicar una utilidad constante. Por ejemplo, esta curva de indiferencia de acá arriba va a implicar 1000 de utilidad. Esta va a implicar, qué sé yo, 800, esta va a implicar 700, esta va a implicar 500. Supónganse, ¿no? Puede ser cualquier valor. Pero necesariamente cada curva de indiferencia va a estar asociado a un nivel de utilidad. Yo quería hacer una acotación al respecto. Lo que en Bueno. definitiva nos importa es el orden de las curvas de indiferencia y no el nivel de utilidad. Porque supónganse una función, una curva de indiferencia que reporte una utilidad de 10 para un consumidor, para otro consumidor puede darle una utilidad de 10 millones. En definitiva, lo que nos importa es el orden, no el número. Quizá lo que ustedes lo han visto en la teoría, lo que nos importa es la ordinalidad y no la cardinalidad. Exactamente. Fíjense que yo no sé si la curva de indiferencia de F y A, en este gráfico, yo no sé si tiene 100 unidades de utilidad más que la de C, o si tiene 1000, o si tiene una unidad de utilidad más. Capaz que la de C es 20 y la de F y A es 21. O capaz que la de C es 20 y la de F y A es 20.000. Eso no nos importa. ¿Sí? No nos va a importar. Lo único que nos va a importar es que la de F y A tiene más utilidad. O sea, una unidad más de utilidad, o 1000 unidades más de utilidad, o 1.000.000 más de utilidad. Esto tiene una fundamentación matemática y gráfica, que es que a mí solo me importa que estén por encima, no me importa qué tan por encima están. Y tiene la fundamentación más bien de carácter teórico, que tiene que ver con decir, la utilidad es una medida abstracta, no es una medida objetiva. Entonces no importa si la utilidad, si yo les digo, ¿cuánta utilidad les da a ustedes venir a mi clase? Y ustedes no pueden medir con ningún objeto concreto si la utilidad es de 1, de 10, de 100 o de 1000. Seguro que va a ser mucha, porque mis clases son fantásticas, pero no pueden saber cuánto es, no tienen manera de medir eso, de mensurarlo. Pueden decir si prefieren venir a mi clase o ir a jugar al fútbol. Eso lo pueden decir. Bueno, yo prefiero ir a la clase de Machado que jugar al fútbol. Lo que no van a poder decir es, bueno, a mí me da 200 de utilidad jugar al fútbol y 300 de utilidad ir a la clase. Lo que nos importa a nosotros, bien le decía Rodri, es cuál le da más. ¿Sí? No cuánto, pero sí cuál les da más. Profe, Sí. una consulta. Una vez que yo tengo la tabla, el gráfico, pongo los puntos, todo, ¿cómo sé yo qué puntos unir para diseñar la curva? Porque ahí tranquilamente se podría armar otro tipo de curvas. Claro, excelente pregunta. Porque vos, si tenés los puntos, si tenés esta tabla, armás este gráfico y podés hacer esto, podés hacer esto, y te da completamente Claro, diferente. diferentes tipos. ¿Cómo lo sé eso yo? Bueno, gracias por el pase, ahora pasamos a la siguiente. Ah, bueno. Con esta función, lamentablemente nuestras herramientas matemáticas nos obligan a que nosotros le vamos a tener que poner un valor a la utilidad. ¿Sí? Vamos a tener que decir, bueno, esta U va a ser igual a 1000, pero en realidad no va a importar el valor, va a importar, como decía Rory, el orden, ¿no? O sea, si es más grande o menos grande. Si de 1000 pasas a 1001 o a 1010 o a 1100, no importa, no debe pasar para arriba. De cualquier manera, por facilidad matemática, aritmética, le vamos a poner valor a la utilidad. Y acá pongo un ejemplo del práctico, de paso así ya cuando vean este ejercicio en los videos dicen, ah, me acuerdo. Nosotros vamos a tener la utilidad de una chica imaginaria del práctico, que no me acuerdo el nombre, pero era con L, Lucrecia, o Luciana, o Lucía, o Ludmila, que va a estar analizando la utilidad de esta chica respecto a alimentos y vestimenta. La utilidad de Lucía, pongamos, o Lucrecia, o Ludmila, va a ser igual a 10 por la cantidad de alimentos que consume por la cantidad de vestimenta que consume. ¿Sí? Entonces esto es una función. Es una función con 3 variables en este caso, porque tenemos 2 variables de bienes y tenemos la variable de la utilidad. En el gráfico, nosotros graficamos solo los bienes. La utilidad no lo graficamos porque el gráfico sería para arriba, ¿sí? Porque tenemos 3 dimensiones.
es algo que no lo vamos a explicar acá. Quizá Rodrigo puede hacer una tableta gráfica, pero es para quilombo, así que... Lo que nos va a importar a nosotros es la cantidad de alimentos y la cantidad de vestimenta que le reportan la misma utilidad. A mí me dice la consigna, encontrar las canastas que le generan la misma satisfacción que alimentos igual a 10 y vestimenta igual a 5. ¿No? Entonces acá vamos a encontrar las mismas canastas, las canastas que generan la misma satisfacción, que se refiere a la curva de indiferencia. O sea, tenemos que graficar la curva de indiferencia o encontrar la forma de la curva de indiferencia de Ludmila. La utilidad de Ludmila va a ser igual a 10 por la cantidad de alimentos por la cantidad de vestimenta. Como tengo que encontrar las canastas que le generan la misma satisfacción que 10, 5, ¿qué parece? Sí. No perdí, quiero empezar a leer. Ah, genial. Porque terminé yo ya. Vale. Bueno. La utilidad va a ser igual a 10 por la cantidad de alimentos por la cantidad de vestimenta. La cantidad de alimentos va a ser igual a 10 y la cantidad de vestimenta va a ser igual a 5. Entonces 10 por 10 por 5. La utilidad que tenemos que encontrar, todas las canastas que generan esa cantidad de utilidad, va a ser igual a 500. ¿Sí? Entonces yo tengo que encontrar todas las canastas que generan 500 unidades de utilidad. Hay una canasta que ya la sé, que es 10, 5, pero tengo que encontrar todas las demás. Entonces las canastas que proporcionan utilidad igual a 500 forman una curva de indiferencia. Para encontrarlas, tengo que despejar, ¿no? Yo voy a reemplazar este 500 en la fórmula. Para mí no. ¿La cortaste en serio? No, increíble. Lo que voy a hacer es reemplazar utilidad igual a 500 en la fórmula de arriba. ¿Sí? Y esto me va a dar una relación entre la cantidad de vestimenta y la cantidad de alimentos que me generan 500 de utilidad. Esto es lo que hicimos acá abajo. 500 es igual a 10 por alimentos por vestimenta. Despejo vestimenta. 500 dividido 10 alimentos es igual a vestimenta. Acá podría simplificar, ¿no? El 500 con el 10 y me quedaría 50 dividido alimentos es igual a la vestimenta. Esta va a ser la ecuación que me permite graficar la curva de indiferencia, que es lo que me estaba preguntando recién el compañero, no sé ver quién era. ¿Cómo sé yo cuál es la forma de la curva de indiferencia? Bueno, de esta manera. Yo voy a tener una función que va a ser b igual a 50 sobre a, o b igual a 500 sobre 10a, y lo que voy a hacer es asignarle distintos valores a y distintos valores, y eso me va a dar distintos valores de b, perdón. Siempre con utilidad igual a 500, ¿no? Yo ya sé que si a es igual a 10, b es igual a 5, porque de ahí sacamos la fórmula en principio, ¿no? Y pues yo tengo que encontrar las canastas que generan la misma utilidad de 500. Después voy a poner distintos valores de a. Cuando a es igual a 1, b es igual a 50, ¿no? Reemplazo en la función de la curva de indiferencia, 50 dividido 1 es igual a 50. Cuando a es igual a 2, b va a ser igual a 25. Cuando a es igual a 3 va a ser igual a 16,67. Cuando a es igual a 5, b va a ser igual a 10. Y voy a poner el 12,5 porque ya vi más o menos cómo es la forma de la curva de indiferencia. Y me doy cuenta que me da un número redondo, ¿no? 50 dividido 12,5 me da 4. Entonces, ahí lo que tengo es un conjunto de puntos, un conjunto de canastas, ¿no? Las canastas 10,5, las canastas 1,5, las canastas 2,25, las canastas 3,16, etc., que me reportan siempre utilidad igual a 500. Si yo reemplazo estas canastas en esta fórmula, siempre me va a dar 500. Entonces ahí yo ya sé cómo graficar la curva de indiferencia que pasa por 10,5. ¿Ok? Profe, pero esos valores de A y de B los tenemos que encontrar nosotros. Porque, ¿cómo sé yo que siempre me tiene que dar 500? 10 y 5 te lo dan en el enunciado, ¿no? Porque la Claro, pregunta eso es, sí. ¿cómo sabes que te tiene que dar 500? Para que te responde. Ahí. Me refiero a los otros, no a los de Porque abajo. cuando vos reemplazaste acá 10 y 5, esto te dio 500.
Claro, eso sí. Entonces, este 500 lo volvés a reemplazar en la fórmula, despejás, y acá vas probando valores de A. ¿Está bien? Claro, Pones A igual a 1 te da B igual a 5. Pones 50, perdón. A igual a 2 te da B igual a 25, A igual a 3 te da 16,6, y vas armando esta tabla. sí. Haciendo valores de A, que podés probar con 5 valores, podés probar con 50 valores, con 100 o con 1.000.000 de valores. ¿Sí? Mientras más valores pongas, más preciso va a ser el gráfico. ¿Está bien? Vos encontraste, Claro. reemplazás A por 1, por 2, por 3, etc. y vas completando este cuadro. Una vez que tenés estas canastas, que esto es lo que había que hacer, había que encontrar las canastas que reportan la misma utilidad, las podés poner en un gráfico. ¿Sí? Entonces, acá lo que hicimos fue marcar estos 5 puntos. El 1.50 creo que no lo marqué porque me iba a quedar muy fuera del gráfico, ¿no? Alimento igual a 1, vestimenta igual a 50, alimento igual a 1 sería acá, y vestimenta igual a 50 sería muy lejos, muy arriba. Pero a partir del siguiente marqué todos. 2.25, 3, 16,67, más o menos por acá. 5, 10, 10.5, que era la canasta original que había que encontrar, y 12,54, que sabía que me daba un número redondito que me servía para graficarlo. Tengo estos puntos, entonces simplemente, ¿qué hago? Uno de los puntos, y acá voy a encontrar la forma de la curva de indiferencia. Esto me costó más o menos 1 hora para prepararlo, porque no me salía. Y así puedo graficar la forma de la curva de indiferencia. ¿Bien? Claro. Todo a partir de ¿qué? De tener la fórmula de la utilidad y decir qué curva de indiferencia quiero. ¿Cuál quiero? La que pasa por 10,5. ¿No? Yo partiendo de esas dos cosas, ya sé, 10,5, encuentro estas otras canastas, como dijimos, y las uno. Y así ya tengo la curva de indiferencia. Podría buscar muchas curvas de indiferencia. Podría decir, bueno, ahora quiero la curva de indiferencia que pasa por 5,2. Más bien dicho, por 2,5. Entonces procedería de la misma manera. Reemplazo 2,5 acá, encuentro un número de utilidad, reemplazo ese número de utilidad en la fórmula, despejo B, hago la tabla, grafico la tabla y uno los puntos. Y podría hacerlo con 20 veces, lo podría hacer y me quedaría todo el mapa de las curvas de indiferencia. ¿Ok? Ustedes van a ver en el ejercicio que lo que le van a pedir es graficar las curvas de indiferencia de dos individuos. Ludmila va a ser una y la otra, no me acuerdo cómo se llama el otro personaje, y van a tener que graficar para ambos casos. ¿Alguna pregunta de la parte de las curvas de indiferencia? Si no, seguimos. Tengo una pregunta. ¿Viste el cuadrito que da las 10? Los valores, eso no entendí. ¿Cómo se sacaba? ¿O cómo los pones vos? Porque te da solamente el de 10 y 5. Vos te das de 10 y 5. Sí, Paso número 1, reemplazás 10 y 5 en la fórmula de utilidad. sí, Encontrás utilidad igual a 500. sí. Paso número 2, reemplazás 500 en la fórmula original de la utilidad. Sí. Reemplazaste los valores, ahora los valores dejás A y B y reemplazás la utilidad. Con eso, ¿qué encontrás? Encontrás la fórmula de la curva de indiferencia. De esta curva de indiferencia, ¿sí? Que es esto de acá abajo. Sí, En el paso número 2 encontraste esto de acá abajo. sí. Paso número 3, haces esta tabla. Eso. Distintos valores de A. 1, 2, 3, 5 y 12,5 lo puse yo porque sabía que me iba a dar algo redondo. Pero Ah, podrían por probar eso. 2, O sea, 3, 4. nosotros le damos los valores. Sí. Ah, listo, listo. Los de A se los Ahí. dan ustedes y los valores de B salen de acá. Ujú.
50 dividido 1, 50. 50 dividido 2, 25. Está bien, 50 sí. 16,6. 50 dividido 10, perdón, 50 dividido 5, 10. 50 dividido 12,5, 4. ¿Ok? Sí, sí, está bien. Prueban con la cantidad de valores que necesiten para poder graficar. Está bien. Gracias. Obviamente para que les quede más o menos esta forma. Siempre tienen que tener más o menos esta forma. ¿Sí? Profe, ¿el 50 viene de algún lugar o es la fórmula así? ¿Cómo? ¿El 50 viene de algún lugar o es la fórmula esa, nomás así? El 50 viene de 500 dividido 10. 500, está bien. Gracias. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sería lo mismo poner 500 dividido 10 por A, es lo mismo. ¿Alguna duda? Repito, son 4 pasos. Reemplazan la canasta en la fórmula de utilidad. Encuentran la cantidad de utilidad. Reemplazan la cantidad de utilidad en la fórmula de utilidad. Encuentran la fórmula de la curva 500 dividido 10. Dividido A. Si yo quiero otros valores, reemplazo y listo, ¿no? En vez de ¿Cómo? A, si yo quiero otros valores en vestimenta y alimentos, los reemplazo y listo, ¿no? Podría reemplazar, en vez de 1, 2, 3, 5 y 12, podría reemplazar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o los que quieras, 100, 200, y vas encontrando valores de B. ¿Sí? O sea, vas a encontrar más puntos que estos. Los valores que quieras. Siempre. Obviamente, si vos pones A y te da B 80.000, y bueno, probá valores de A más grandes, ¿no? Probá con A igual a 10, o probá con A igual a 5. Uno va buscando más o menos para que le queden valores razonables. Repito, chicos. Estos valores de A, esta columna, uno va probando valores. ¿Sí? Lo más lógico es poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá lo hice más o menos con poquito porque sabía cómo daba, pero pueden probar con muchos valores para encontrar muchos puntos. Con estos valores que uno pone los que quiera, va encontrando valores de B. Y con los valores de A y B, después la dibuja. ¿Sí? Tengan en cuenta que la curva siempre va a tener que quedar más o menos así. Si a ustedes la curva le da muy vertical, prueben con valores de A, en este caso, más grandes. Si le da muy horizontal, prueben con valores más chicos, como para encontrar más o menos la parte del medio. No se pierdan en decir A o B. En este caso es A o B porque es alimentos y vestimentas. Esto podría ser X e Y, podría ser bien 1, bien 2, o podría ser pan y galletitas, P y G, o cualquier nombre, ¿no? Bien, seguimos. Lo siguiente que vamos a ver es la restricción presupuestaria. Nosotros hasta acá, ¿qué analizamos? Analizamos cómo son las preferencias del consumidor, o sea, qué bien o qué canasta de bienes prefiere un consumidor por sobre otra. Pero luego, para poder elegir qué canasta de bienes va a consumir, si yo pudiera elegir libremente cualquier canasta, elegiría siempre todo lo que pueda consumir de todos los bienes. Como no hay saciedad, entonces eso me llevaría a demandar infinitas cantidades de todos los bienes. ¿Por qué yo no demando infinita cantidad de todos los bienes? Porque tengo una restricción presupuestaria. Restricción presupuestaria quiere decir que yo tengo determinado ingreso que puedo gastar y además conseguir esos bienes tiene un precio.
¿sí? Es decir, yo para conseguir los bienes tengo que gastar determinado dinero. Esto me va a dar una restricción presupuestaria que va a ser la que está de esta manera. Mi ingreso monetario, ¿sí? El dinero que yo gano, lo voy a poder distribuir en lo que gasto en el bien X más lo que gasto en el bien Y. Esto pueden ser muchos bienes, ¿no? O sea, yo me ingreso, si yo gasto 1000 pesos, gasto 500 pesos en un bien, gasto 100 en otro, 100 en otro, 100 en otro, y llego a 1000. ¿No? Y podrían ser muchos bienes. Nosotros vamos a trabajar siempre con 2 bienes por motivo de facilidad matemática y por motivo de facilidad gráfica. Pero podrían ser muchos bienes. Se supone que un consumidor consume un montón de bienes, no consume solamente 2. No consume solamente alimentos y prenda de vestir, sino que consume distintos tipos de alimentos, consume prenda de vestir, consume alquiler, consume transporte, consume ocio, consume un montón de bienes. Vamos a poner solo 2, por facilidad. El ingreso monetario yo lo voy a gastar en la cantidad que compro del bien X por el precio. Si yo compro una unidad de un bien que me sale 500 pesos, entonces 500 pesos por uno, voy a gastar 500 pesos en el bien X, más el precio del bien Y por la cantidad del bien Y. Si compro otro bien que me sale 200 pesos y compro 4 unidades, entonces gasto 800 pesos en el bien Y. Si gasto 500 pesos en el bien X y 800 pesos en el bien Y, entonces ¿qué estoy gastando en total? 1.300 pesos. ¿Sí? Vamos a suponer que el consumidor gasta todo su ingreso en el consumo. ¿Sí? Es decir, no tiene ahorro. Más adelante, en modelos microeconómicos más refinados, los consumidores van a poder ahorrar. Pero lo que vemos en microeconomía, el consumidor no ahorra, sino que gasta todo su ingreso. ¿Sí? Entonces su ingreso monetario va a ser igual a el precio de los bienes por las cantidades de los bienes que consume. Eso es lo que dice abajo, ¿no? La restricción indica que el consumidor gasta todo su ingreso en los bienes X e Y. Yo lo que voy a hacer con esta restricción presupuestaria es graficarla en el mismo espacio de los bienes en el que grafico la curva de indiferencia. ¿Sí? Entonces yo lo que necesito es, de esa restricción, voy a despejar uno de los bienes, así como recién despejábamos la vestimenta para ver la relación entre alimentos y vestimenta con la utilidad constante. Yo voy a despejar de la restricción presupuestaria uno de los bienes, que eso es la operación matemática hasta ahí. Yo parto de ingreso monetario según el precio de X por X, más el precio de Y por Y, paso restando el precio de X por X, y después paso dividiendo el precio de Y. Entonces me queda ingreso monetario dividido el precio de Y, menos precio de X por el precio de Y por X es igual a Y. Esa va a ser la relación entre los dos bienes, que es lo mismo que la restricción presupuestaria, solamente que escrita de otra manera, ¿de acuerdo? Esto que nos queda es una función lineal, explícita. ¿Sí? Yo tengo una variable independiente que va a ser el bien X y tengo una variable dependiente que va a ser el bien Y. Si yo consumo 20 unidades de X, entonces todo lo que gasto de mi ingreso, todo mi ingreso menos lo que gasto en el bien X, lo voy a gastar en el bien Y. Por ende, si yo consumo 5 unidades del bien X, voy a necesariamente consumir 20, ponele, unidades del bien Y. Si consumo una unidad del bien X, voy a consumir más unidades del bien Y. Si consumo menos del bien X, voy a consumir... si consumo menos del bien X, más del bien Y. Y si consumo más del bien X, menos del bien Y. Profe, a mí me quedó una duda. El precio del bien Y, cuando lo pasás para el otro lado, ¿no queda negativo en vez de positivo? No, porque pasa dividiendo. Ah, ahí está. Cuando vos pasas dividiendo no cambia el signo. Cambia cuando vos tenías algo sumando y lo pasás restando. Perfecto. ¿Ok? Sí, sí. Entonces acá me queda una función lineal. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a graficar? Como toda función lineal. Fíjense, acá tenemos lo mismo que cuando graficábamos funciones lineales. Tenemos Y es igual a la ordenada del origen menos la pendiente por X. ¿Se acuerdan? Este gráfico es el mismo espacio de bienes que antes, nada más que en vez de prenda de vestir y alimentos tengo bien Y
que eran las prendas de vestir, y alimentos, que ahora son el bien X. ¿Dónde va a cortar la restricción? ¿Al eje vertical? En la ordenada del origen. La ordenada del origen es ingreso monetario sobre el precio de I. ¿Qué sería este punto? Este punto sería qué pasa si yo gasto todo mi ingreso en el bien I. ¿Sí? Si yo cobro 1.000 pesos y el precio del bien I es 10, entonces si yo estoy acá es que consumo 0 de X y consumo todo mi ingreso en el bien I. O sea, 1.000 dividido 10 pesos, que es igual a 100 unidades. Esta va a ser la ordenada del origen, que es la ordenada del origen precisamente de la función. La abscisa al origen, matemáticamente es lo mismo de siempre, es la ordenada dividido la pendiente, ¿se acuerdan? Ingreso monetario sobre precio de I, sobre precio de X sobre precio de Y, me va a quedar ingreso monetario sobre precio de X. En vez de pensarlo matemáticamente, piénsenlo de la lógica económica. La abscisa al origen es si yo consumiera todo mi ingreso en el bien X. Si yo consumo todo mi ingreso en el bien X, quiere decir que consumo 0 unidades de Y, y las unidades de X que consumo, ¿cuánto va a ser? Mi ingreso dividido el precio de X. Si mi ingreso es 1.000 pesos y el precio de X es 5 pesos, entonces voy a consumir 200 unidades del bien X. ¿Ok? Esa va a ser la abscisa al origen. O sea, la restricción corta en el eje vertical, donde el ingreso, en el número del ingreso dividido el precio de Y, y en el eje horizontal, en el ingreso dividido el precio de X. Más fácil imposible, ¿no? O sea, o gasto todo mi ingreso en el bien Y acá, en este extremo, o gasto todo mi ingreso en el bien X en el otro extremo. En el medio, quiere decir que yo mi ingreso lo voy distribuyendo entre los dos bienes, ¿no? A medida que voy de este punto al otro, cada vez gasto menos de mi ingreso en el bien Y y más de mi ingreso en el bien X, hasta llegar al otro extremo. ¿Cuánto va a ser ese cambio? Bueno, igual que cuando veíamos función lineal, va a ser la pendiente. La pendiente en este caso va a ser el precio de X dividido el precio de Y. ¿Sí? O sea, la pendiente, precisamente la pendiente de la función. Precio de X dividido precio de Y, que le vamos a llamar la relación de precios. ¿Sí? Si el precio de X es mucho más caro que el precio de Y, la relación de precio va a ser más alta, en valor absoluto, ¿no? Si precio de X sobre precio de Y es muy alto, la relación va a ser más alta, o sea que la pendiente va a ser más alta, o sea que la restricción va a ser más empinada si X es muy caro respecto de Y. Y si X es muy barato respecto de Y, la restricción va a ser muy chata. ¿Ok? Más horizontal va a ser. La pendiente es siempre negativa por algo muy simple, porque si yo quiero consumir más de un bien, tengo que consumir menos del otro. Algo que es evidente para cualquiera que llegue justo a fin de mes, ¿no? Los cambios en el ingreso monetario y en los precios de los bienes van a generar movimientos de la restricción presupuestaria, ¿no? O sea, si yo de repente paso de cobrar 1.000 pesos a cobrar 2.000, o si sigo cobrando 1.000 pesos, pero cambian los precios de los bienes X e Y, se va a mover mi restricción, se va a cambiar de lugar, ¿no? Se mueve la cancha, como decíamos, desplazamiento de la restricción. Si aumenta el ingreso monetario, la misma se va a desplazar paralelamente a la derecha, ¿no? O sea, si aumenta mi ingreso monetario, yo voy a poder consumir mayor cantidad de ambos bienes. Me voy a desplazar a la derecha recta. Si aumenta el precio de Y, entonces va a bajar la parte vertical de la función, y si aumenta el precio de X, va a bajar solamente la parte horizontal. Ahora lo vamos a ver. Aumenta el ingreso monetario, ¿qué pasa? Yo de repente, en vez de cobrar 1.000, cobro 1.500 pesos, ¿no? Hubo un aumento.
soy policía de la provincia de Buenos Aires, apreté el gobierno, me dio un aumento, aumenta mi ingreso monetario. Voy a pasar a tener una restricción donde antes yo podía consumir en el extremo esta ordenada al origen y esta abscisa al origen, o sea, si consumo solamente un bien o si consumo solamente el otro, ahora aumenta mi ingreso monetario, se va a ampliar de los dos lados, ¿verdad? Ahora tengo ingreso monetario 1, es 1.500, supónganse, dividido el precio de ahí. Si antes era 1.000 dividido 10, ahora es 1.500 dividido 10. Paso de poder consumir 100 a consumir 150. Si esto era 1.000 dividido 20, habíamos dicho. No, 1.000 dividido 5. Si esto es 1.000 dividido 5, antes esto era 200, ahora va a ser 1.500 dividido 5, va a ser 300. O sea, se desplazó paralelamente a la derecha la restricción presupuestaria. Aumentó mi ingreso y yo puedo consumir más de los dos bienes. Me desplazo, se me expande la restricción, ¿no? Estoy menos restringido. Si aumenta el precio de Y, ¿qué pasa? Fíjense que el del lado de X, o sea, en la parte horizontal, me voy a quedar en el mismo lugar, porque ingreso monetario y precio de X no cambiaron. Pero, del lado vertical, o sea, del lado de Y, voy a pasar a decir, antes tenía 1.000 dividido 10, que me daba 100, ahora voy a tener 1.000 dividido 20, que me da 500. O sea, voy a poder consumir menos unidades de Y. Eso fíjense que me va a desplazar la restricción, pero no me la va a desplazar paralelamente, sino me la va a desplazar de un lado, ¿no? Yo de cualquier manera voy a estar restringido. Siempre que consuma alguna unidad de Y voy a tener que consumir menos, ¿no? Salvo que esté acá, me va a perjudicar el aumento del precio de Y. Salvo que no consuma nada de Y. Obviamente, si yo no consumo nada de ese bien, por más que aumente el precio, yo sigo consumiendo todo X, no me importa. Ahora, si yo combino de alguna manera X e Y, voy a pasar a estar sobre esta restricción a estar sobre esta. Voy a estar más restringido si aumenta el precio de Y. Y si consumo todo Y, directamente cae fuego, ¿no? Tengo que recontra ajustar mi consumo. Me aumentaron donde más me duele. Fíjense lo que pasa con la pendiente. La pendiente de esta restricción dijimos que era la relación de precios. Esta pendiente, valor absoluto, ¿es más alta o es más baja? A ver, ¿quién puede arriesgar? ¿Es más empinada o menos empinada la función, la punteada? Menos empinada, profe. Es menos empinada, precisamente. Es decir, la pendiente en valor absoluto es más chica. Fíjense que la pendiente es precio de X sobre precio de Y. En nuestro ejemplo este es 5 dividido 10. Como precio de Y aumentó de 10 a 20, 5 dividido 10 es 0,5, 5 dividido 20 es 0,25. Entonces, bajó la pendiente, por ende es menos empinada. La pendiente, piensen en la pendiente de una calle, no piensen en la pendiente de una colina. Si es menos empinada, quiere decir que es más chata la función. Si es más empinada, quiere decir que te das más de cabeza. En este caso, cuando sube el precio de Y, es menos empinada la función. El precio de X, todo lo contrario. Si aumenta el precio de X, si yo consumo totalmente X, me tengo que ajustar mal, ajuste de cinturón. Si no consumo nada de X, no me ajusto nada, esto debería calzar en el mismo punto, está un poquito, hay 1 milímetro corrido, pero debería ser igual. O sea, me queda en el mismo lugar. Y la pendiente, ¿qué pasa? Ahora la pendiente va a ser más empinada, ¿sí? Porque subió el precio de X. O sea, subió el numerador de la pendiente. Antes era 5 sobre 10, ahora va a ser 10 sobre 10. Pasó de 0,5 a 1. Siempre en valor absoluto estamos hablando. O sea, la colina ahora es más empinada. Y lo último es el tema de dotaciones. Nosotros podemos analizar qué pasaría si el consumidor, en vez de recibir dinero, o sea, en vez de recibir 1.000 pesos, el consumidor lo que tiene es dotaciones iniciales del bien X y el bien Y. ¿Sí? Esto pasaría
sería, por ejemplo, si el consumidor, en vez de ser un asalariado, fuera un productor. Entonces él produce determinada cantidad de los bienes X e Y y su ingreso en realidad es esa cantidad de producción. En este caso, ¿qué pasa? ¿No? Yo arranco con determinada dotación de bienes, determinada cantidad de X y determinada cantidad de Y, pero quizás yo quiero tener otra cantidad de bienes, entonces voy a tener que vender uno para comprar el otro, ¿no? Yo tengo 10 unidades de X y 5 de Y, y quizás yo quiero tener 8 de X y 6 de Y, entonces tengo que vender y comprar. En este caso la restricción será diferente según la dotación, o sea, yo tendría mayor ingreso si tuviera obviamente una dotación más grande, pero además tendría mayor ingreso si el precio de mi dotación fuera más alto, ¿no? Entonces si yo tengo mucho del bien X y el bien X vale más, entonces mi dotación vale más. Es como si yo tengo más ingresos monetarios. Entonces en este caso, suponemos que, creo que esto también lo saqué de práctico, el consumidor cuenta con 50 unidades de X y 25 unidades de Y. Esta es la dotación inicial. Ya sea porque le cayó del cielo como maná, o ya sea porque lo produjo o lo obtuvo de alguna manera. Los precios son 5 y 4. Entonces lo que uno hace cuando tiene este caso es calcular a cuánto equivale eso en ingreso monetario. ¿Cómo lo hago? Bueno, yo tengo 5 unidades de X que valen 5 pesos y tengo 25 unidades de Y que valen 4 pesos. Multiplico y sumo y eso me da un ingreso monetario de 350. Entonces ahora ya tengo el valor de mi restricción presupuestaria, ¿sí? Porque tengo 350 como ingreso monetario y eso tiene que ser igual a 5 por las unidades que quiero consumir de X más 4 por las unidades que quiero consumir de Y. Lo que voy a hacer esto es despejar Y, básicamente encontrar ingreso monetario dividido precio de Y menos precio de X dividido precio de Y por X. Y esto, en este ejemplo, me va a dar 87,5 menos 5 cuartos. Lo que voy a hacer es graficar esa restricción. ¿Cómo la grafico? Este 87,5 va a ser 350 dividido precio de Y. O sea, dividido 4. 350 dividido 4 me da 87,5. Esto va a ser ingreso monetario dividido precio de X. Fíjense que esto es todo lo que hicimos recién, pero con números. 350 dividido 5 me da 70. ¿Ok? Y ahora vamos a analizar qué pasa cuando aumenta la dotación y cuando cambian los precios. Con eso terminamos la clase. Cuando aumenta la dotación, por ejemplo, si yo en vez de tener 50 unidades de X paso a tener 70 unidades de X, obviamente que eso me beneficia, ¿no? Yo tenía 50 y 25 y ahora tengo 70 y 25, bueno. Vuelvo a calcular, ingreso monetario, ahora me va a dar 450, y con ese 450 vuelvo a graficar, y fíjense que, como habíamos predicho, se movió a la derecha la restricción presupuestaria. O sea, esto es equivalente a si yo cobro 1000 pesos y me aumentan a 1000 y pico. Pero esto cambia. Cuando tengo dotaciones, si cambia el precio de un bien, ¿se acuerdan nosotros cuando veíamos que cambiaba el precio de un bien? Se desplazaba de un solo lado la restricción. Cuando yo tengo dotaciones, va a haber un doble cambio. ¿Sí? En este caso, el precio de X aumenta en 2 pesos. Si yo estoy del lado de X, fíjense que si estoy en ese 70, ese aumento me perjudica porque ahora voy a 64,3, que es 450 dividido 7. Pero si estoy del lado de Y, ese aumento del precio de X me beneficia. ¿Sí? ¿Por qué me beneficia? Porque yo tengo dotaciones. Yo tengo 50 unidades de X y 25 unidades de Y. Si yo quiero consumir solamente Y, ¿qué voy a hacer? Voy a vender mis 50 unidades de X para comprar Y, todo lo que pueda. Entonces, si el precio de X sube, me beneficia. ¿Se entiende? Me beneficia porque yo soy vendedor de X. Con X compro Y. Entonces, si es más caro X, mejor para mí. En cambio, si yo estoy de este lado, me perjudica. Me perjudica porque yo soy comprador de X. Yo tengo 25 unidades de Y y 50 unidades de X y quiero vender las unidades de Y y comprar X. Entonces ahí, si X es más caro, me perjudica. Así que esto es básicamente tema restricción presupuestaria.
como les dije, lo último que vimos es si en vez de ingreso monetario yo tengo dotaciones de bienes, y en la próxima clase lo que vamos a hacer es vamos a juntar tema curva de indiferencia y tema restricción presupuestaria. Y lo vamos a ver todo junto, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener un mismo gráfico, vuelvo a la original, en un mismo gráfico vamos a tener esto, la restricción, y vamos a tener la curva de indiferencia. O las curvas de indiferencia. Y vamos a ver cómo decide el consumidor exactamente cuántas unidades de X quiere y cuántas unidades de Y quiere, y si está más cerca de X o más cerca de Y, en función de esas dos funciones. Curva de indiferencia y restricción presupuestaria. Yo tengo que saber cuánto quisiera de los bienes, cuánto es mi preferencia, y tengo que saber cuánto puedo comprar efectivamente. La interacción entre esas dos cuestiones me va a resultar en cuánto efectivamente voy al mercado y digo, quiero 20 unidades de X a 5 pesos. Bien, así que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Ahí estoy abriendo el chat para ver preguntas. El 87,5 que estaba ahí, acá. Esto sale, claro, del 350, que es mi ingreso monetario, dividido el precio de I, que es 4. 350 dividido 4, 87,5. Y asimismo, el 70 sale de 350 dividido 5, que es el precio del bien X. Por eso es importante, como ya dije, repasen el tema funciones lineales para que se acuerden bien cómo graficar una función lineal. Ustedes tienen que poder hacerlo esto de taquito, ¿sí? Es decir, tengo la función lineal, ¿cómo la grafico? Bueno, calculo este valor de acá, de esta esquina, no sé, de esta esquina, calculo este valor de esta esquina y los uno y chao, graficado. Eso siempre va a ser la misma metodología para graficarlo, entonces tienen que tenerlo muy presente. Siempre divido la ordenada del origen, dividido. La ordenada del origen va a ser este valor, en este caso ingreso monetario dividido precio de I, y este va a ser la ordenada del origen dividido la pendiente. ¿Sí? Profe, ¿podrías volver a la filmina anterior? Está. Ahí está, gracias. Bueno, dígame si hay alguna pregunta más. Como saben, igual estamos disponibles gran parte del día para contestar, ya sea por mail, por el grupo o por el O24. Repasen, como les digo, todos los días los videos de los ejercicios. Es decir, esta clase, chicos, sin los videos de los ejercicios, están al horno. Por más que entiendan lo que yo les explico, si no ven los videos de los ejercicios, van a estar al horno. Así que los videos de los ejercicios son parte de la clase. ¿Sí? Por eso intentamos que la clase no dure 3 horas, sino que dure 1 hora y media, 2. Siempre para todas las clases, algo que tienen que hacer es ver los videos y ver los trabajos prácticos y las resoluciones. La siguiente clase vamos a ver la segunda parte del TP3, que es mucho. O sea, toda la siguiente clase va a ser la segunda parte del trabajo práctico número 3. Repito, chicos, con esta clase no alcanza. Tienen que ver las resoluciones de los trabajos prácticos, ¿sí? Verlas en video y verlas en papel, las dos cosas. Yo les recomendaría
que hagan todo el trabajo práctico número 3, como para que ya vengan a la clase con una base, ¿sí? En el primer parcial entra hasta el trabajo práctico 4, hasta la mitad del trabajo práctico 4. Sí, los que no tengan video, lo explicamos. Hay que ver si no lo están por subir igual, porque van subiendo. No sé cuáles faltan, ¿sí? Si querés después se escribe por el grupo y vemos. Pero sí, la idea es, obviamente, lo que no tenga video lo explicamos acá. El parcial acá no tengo la fecha, pero está colgada en el AU24, está. No recuerdo, es a mitad de octubre más o menos. Es el jueves 8 de octubre. Ahí, bueno. Mitad era mucho, muy optimista. Pregunta. Sí. ¿La pendiente siempre va a ser el precio de X sobre el precio de Y? Sí. En la restricción presupuestaria, sí. Ah, dale, profe, gracias. Quería hacer un comentario al respecto a eso. Muchas veces lo que se hace es suponer que el precio del bien Y es 1. Más que nada por una facilidad matemática. Dale, dale, gracias, Rodri. Es un recurso muy usado el tema de usar numerarios, que es, bueno, reduzcamos todas las unidades a un valor que sea 1. Que en este caso, ¿qué habría que hacer? Habría que dividir 5 dividido 4, entonces voy a decir, bueno, el precio de X es 1,25, que es 5 dividido 4, y el precio de Y es 1. Eso es lo que dice Rodri, entiendo, es eso, ¿no? Es decir, reduzco los dos de manera que sea más fácil toda la matemática. Valentina, por el Gmail, por el grupo de WhatsApp que armamos, que está el link en el AU24, y por el foro de consultas del AU24. Que Rodri está ahí permanentemente respondiendo todas las dudas que vi que le estaban poniendo ahí en el foro de consultas. Esos 3 canales de comunicación. Bueno, si no hay más dudas, chicos, nos vemos, bueno, el jueves de la semana que viene. Quienes quieran participar hoy a la tarde de la videoconferencia están invitados. Después les mando el link por el grupo. Seguramente va a estar muy interesante. Así que obviamente extiendo la invitación además. Y bueno, hoy a las 6 de la tarde. Dale, profe. Ya, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Profe, nos vemos, gracias. Pasanos el link, profe. Chao, nos vemos, buen fin de... Igualmente.